acá estamos para poder nosotros juntos aprender de su palabra. Abran sus Biblias, por favor, en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un pasaje muy conocido, un pasaje que a lo largo de los años ha marcado la vida de la iglesia sobre la confianza en la palabra de Dios. Y hoy voy a hacer una pausa durante este mes de septiembre sobre nuestro estudio, nuestra serie de predicaciones en la carta de Efesios. Estamos en el mes de la Biblia. Septiembre es considerado el mes de la Biblia, así que vamos a estar hablando algo de ello en estas semanas, mientras el Señor nos permite que podamos juntos aprender de su palabra. Y si usted abrió 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, vamos a leerlo juntos. Con voz fuerte, por favor, ¿sí? Con voz fuerte. A la voz de 3. 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos se saben de memoria este pasaje? ¿Cuántos levanten su mano? 1, 2, 3. Ahí algunos, ¿verdad? Algunos. Y si usted no se lo ha memorizado todavía, bueno, yo le invito para que usted pueda memorizar este maravilloso pasaje. Hoy quiero que hablemos sobre una de las Biblias que ha marcado bastante la historia, sobre todo de habla hispana, por todo este lado, obviamente del continente. Y ahí tenemos un poco de lo que vamos a estar hablando sobre Reina Valera, herencia divina. Personalmente yo le considero como una herencia divina, una herencia de parte del Señor por el trasfondo y por la historia que tiene. Así que hoy voy a estar hablando un poco de la historia de cómo se formó la Biblia Reina Valera, cómo llegó a nuestras manos esa gran facilidad del cual podemos leer la palabra del Señor. Cómo es que lo tenemos tan fácilmente en nuestras propias manos. Pero a la misma vez vamos a tener que reflexionar en ciertas partes del momento. Así que el día de hoy va a ser como una clase y una prédica. Yo lo llamo una prediclase. Va a ser el día de hoy. Este pasaje que nos acabamos de leer, toda la Escritura es inspirada por Dios. Muchos creyentes han decidido dar su vida por esta verdad, entendiendo que toda la Escritura, toda la palabra de Dios, de tapa a tapa, es la bendita palabra del Señor. Han estado dispuestos a dar su vida, no importa las consecuencias que esto traía. Han estado dispuestos a dar su vida por la palabra de nuestro Señor para que la podamos tener a nuestras manos. Y es aquí donde tenemos que ver la iglesia y la necesidad de las Escrituras. La iglesia y la necesidad de las Escrituras. La iglesia desde sus inicios, desde que fue formada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él ascendió al cielo, fue conocido por ese celo misionero, anclado en esta verdad de que toda la Escritura es la palabra del Señor. Tuvieron ese celo misionero de llevar a todo rincón esta verdad, que primero hay una buena noticia para el mundo. Hay una buena noticia que necesita ser oída por todas las personas. Y este celo misionero fue el resultado de algunos motivos. Uno de ellos, en primer lugar, fue producto de la orden de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y lleven el Evangelio a todas partes del mundo, anúncienlo. Nuestro Señor Jesús nos dio una orden de llevar la palabra del Señor, de ir y predicar. Fue una orden, este celo misionero que tuvo la iglesia. Justamente cuando nuestro Señor Jesús está ascendiendo, es ahí cuando Él está dando esta orden a su pueblo. Lógicamente, la llegada del Espíritu viene y es allí donde la iglesia crece, mis hermanos, exponencialmente en todo Jerusalén.
Tanto fue así ese crecimiento, tanto fue el alboroto que causó en Jerusalén, que eso llamó la atención de las autoridades judías. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tanta gente está creyendo estas palabras que Jesús resucitó? Si lo acabamos de enterrar, le pusimos unas piedras. Eso fue lo que creían que las autoridades, este anuncio fuera esparcido. Pero la verdad era una, que el Señor Jesús había resucitado, mis hermanos. Esto no intimidó a los apóstoles para nada. Los apóstoles estuvieron decididos a seguir predicando el evangelio. Ni siquiera a los cristianos, mis hermanos, siguieron predicando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Para la iglesia cristiana del primer siglo, la predicación del evangelio nunca fue una opción. Lo tomaban como una orden, lo tomaban como parte de sí el predicar el evangelio. Y es por eso que vemos que estuvieron dispuestos a dar su vida por ello. Tenían mucho celo por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto se volvió un reto cuando se levantó un judío llamado Saulo de Tarso. Con ese celo judío, justamente, de que esta mentira, como él lo llamaba, no siguiera esparciendo por todo Jerusalén y por todas las regiones cercanas. Él, con ese celo judío, estuvo dispuesto a matar a los cristianos, torturarlos, avergonzarlos, con la intención de que puedan negar su fe ante el Señor Jesucristo. ¿Pero qué creen que pasó? ¿Dio resultado eso? No, no dio ningún tipo de resultado, mis hermanos. Ningún tipo de resultado, mucho más alentó para que la predicación del evangelio siga. Muchos cristianos decidieron huir de Jerusalén, pero no para avergonzarse del evangelio, sino lo tomaron como un motivo de seguir predicando el evangelio, pero en otros lugares. Ahora la fe de Jesucristo, la fe de nuestro Señor, de que solamente en Él hay la salvación, no solamente era escuchada en Jerusalén, sino estaba expandiéndose por todas las regiones de alrededor. Y esto fue otro motivo del celo misionero de los cristianos, la persecución. No solamente fue el mandato del Señor Jesucristo que impulsaba el celo misionero, sino también la persecución. La persecución fue algo que marcó a la iglesia y fue la gasolina que necesitaba para que pudiera crecer la iglesia. Lo que nosotros pudiéramos pensar, y quizás tenemos miedo de que no venga la persecución con la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Mis hermanos, en la historia podemos ver que eso ha impulsado el crecimiento de la iglesia. Ha impulsado exponencialmente el crecimiento de la iglesia, y ha sido siempre así, mis hermanos. Sin embargo, ese panorama de persecución por parte de este hombre Saulo de Tarso cambió drásticamente, porque nuestro Señor Jesucristo, en cierto momento, cuando este hombre Saulo de Tarso iba a persecución de los judíos hacia Damasco, el Señor Jesucristo se encuentra ante él. Y es allí donde ocurre la conversión de este hombre. De llamarse Saulo de Tarso, ahora este hombre era conocido como Pablo, el apóstol a las naciones. Este hombre impactaría a todo el mundo con su predicación, llegando incluso hasta el mismo corazón del imperio romano, predicando el evangelio del Señor Jesucristo allí dentro del imperio, y siguió trayendo muchos a los pies de nuestro Señor Jesús. Pablo fue el escritor más dotado, más cuidadoso de la iglesia cristiana del primer siglo. Sus cartas fueron los cimientos de la iglesia cristiana. Nos enseñó sobre la salvación, nos enseñó sobre la iglesia, nos enseñó sobre la corrección, la vida, la comunión, la unidad que hay entre Cristo y su iglesia, la vida del creyente. Todos cimentaron las bases, mis hermanos, de nuestra fe cristiana. Ellas siguen impactando nuestros días.
siguen impactando, siguen cambiando vidas hasta la actualidad. La persecución contra los cristianos aumentó en gran manera por todo el imperio siglos más tarde, años más tarde, el cual se vio amenazado por el evangelio. Siguieron atacando a los cristianos porque estuvieron atemorizados, porque hay un movimiento que se está haciendo tan grande que es imposible de parar. La manera en cómo ellos pensaron solucionar esto es: maten a todos los cristianos. Maten a todos los cristianos, no los dejen vivos, mátenlos, avergüéncenlos y que solamente juren lealtad y su señorío del César. En aquellos tiempos la adoración al César debía de hacerse como el Dios supremo. Era parte de la exigencia que hacía el imperio. Pero los cristianos solo rendían reverencia a un solo Dios y verdadero, al único Señor, al único Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. No había otro. No había otro, mis hermanos. Pasan los años y pronto hubo la necesidad de que los escritos de Pablo en las iglesias debían conocerse. No había lo que tenemos en la actualidad del internet. Si usted quiere saber algo sobre una doctrina, ¿qué hace? Busca en la computadora y encuentra algo del escritor Javes Garnique, del teólogo erudito Martín Lazo, imagínense, del biblista apologeta Fernando Hidalgo, imagínense. Lo encuentra rápidamente. Así que en aquellos tiempos no. Debían sacarse copias a mano. No había impresora, obviamente, hermano. Las copias se hacían a mano. Demoraban días, si el texto era grande, meses, años, como vamos a ver un poco más adelante. La iglesia, que ya estaba esparcida y fundada en varias partes del imperio alrededor del mundo de aquel entonces, necesitaban conocer la palabra de Dios, necesitaban conocer las doctrinas, necesitaban fortalecer sus corazones, entender incluso la naturaleza de las persecuciones. Necesitaban el conocimiento de todo ello y, sin lugar a dudas, ánimo para seguir llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el único medio que existía en aquellos lugares? Aparte del testimonio hablado, también el testimonio escrito. Una vez más, un reto para la iglesia se presenta delante de ellos. Había ahora la necesidad de romper esas barreras lingüísticas. Fuera ahora del hebreo, fuera ahora del griego, que estaban muy relacionados en aquellos lugares como los propios judíos. Había esa necesidad de poder traducir las cartas de Pablo y los demás textos, sobre todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Empezaron a surgir idiomas que iban desplazando a los que mencioné anteriormente, como el latín, el siriaco, el copto, el gótico, el arameo, el etíope, el georgiano, el árabe, etcétera. De mandar la palabra de Dios a estos hermanos, obviamente que hablaban solo latín, ¿de qué les serviría el texto hebreo? ¿De qué les serviría el texto en griego? Apenas y quizás solamente sabrían leer, escribir, quizás nada, bueno, que están juntos, ¿no? Apenas podían escuchar nada más. Pero había esa necesidad, mis hermanos. Alguien comenta: las Sagradas Escrituras no es un fenómeno accidental. Todo lo contrario, es la manifestación propia del ser de la iglesia misma. La Biblia se constituye en el elemento indispensable tanto para el desarrollo interno como para la realización de su misión, sin la cual la iglesia no sería iglesia. La iglesia debe ser formada bajo la palabra de nuestro Señor, en donde allí encontramos toda la verdad de lo que es la iglesia, de lo que debe ser la iglesia, o cómo debería de hacer las cosas la iglesia, mis hermanos. Por eso había esa necesidad, de tal manera que la iglesia entendió que la Biblia
primeramente era la palabra de Dios. Los escritos que estaban bajo las manos del apóstol Pablo, después todo el Antiguo Testamento, eran la palabra de Dios, no eran simples registros de hombres, no eran cartas de amor entre seres humanos, no eran cartas de decepción, eran escritos de nuestro Señor mismo para su pueblo. Esa palabra necesita ser escuchada hasta el día de hoy por todos los cristianos y por todo el mundo. Por eso, esa necesidad de que haya traducción a los idiomas en la cual éste se presenta. Me gustaría ser detallista en cada una de las traducciones en las que Dios ha permitido que se haga, pero obviamente el tiempo en esta noche nos va a quedar muy poco. Así que voy a mencionar solamente algunos de las traducciones al español que más resaltan en lo personal, porque hay varios. Seguramente usted conoce incluso varias traducciones en las cuales voy a dejar a un lado, pero permítanme solamente mencionar o narrar de manera histórica algunas de ellas. Vamos a empezar primeramente con la Biblia alfonsina, como lo tenemos ahí en el 1280 después de Cristo. Esta Biblia se publicó en tal año y debe su nombre a su patrocinador, el rey Alfonso X, o conocido también como Alfonso el Sabio, el rey de Castilla y de Aragón, y además pretendiente al trono de Alemania. Recordemos, mis hermanos, por un momento que en estos tiempos ya estaba pendiente o ya estaba muy fuerte lo que era la Santa Inquisición. Esta es la primera traducción de la Biblia al romance castellano. Su contenido era una traducción parafraseada y resumida de una traducción muy conocida, pero al latín, que lo conocemos como la Vulgata Latina. Esto, es decir, la Vulgata Latina, era parte o tenía parte del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta Biblia hacía parte de un proyecto mucho más amplio que lo hemos o se conoce como Grande y la Historia General, porque este rey Alfonso el Sabio tenía la intención de que fuera narrado desde Génesis, que empieza el Antiguo Testamento, hasta donde su padre pueda llegar a ser narrado, o sea, una historia de corrido, para que él pueda ser de esa manera también venerado, conocido, de que Dios ha permitido el rastro de la historia y de los reyes hasta él. Es decir, su intención era mucho más allá de lo que conocemos. Esta obra tiene varias versiones que se revisó constantemente, no solo durante la vida del rey, sino también después de su muerte. Esta es una de las primeras Biblias completas que los conocemos, escrita o traducida, mejor dicho, en el año 1280. La siguiente Biblia que nosotros conocemos es solamente el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Francisco de Encinas tradujo el Nuevo Testamento en 1543. Era un joven estudiante que publicó en Amberes la primera versión completa del Nuevo Testamento en castellano, y fue hecha sobre el original, es decir, el griego, lo que le valió ser la cárcel. Le valió la cárcel, mis hermanos. Pudo ir a Alemania refugiándose en casa de Melanchthon, el famoso amigo del reformador Martín Lutero, y en donde prosiguió haciendo mucho más traducciones allí junto a su amigo, cuando fue sorprendido por la muerte en 1552. Cuando murió, se le encontró que tenía preparación de una edición de la Biblia que nunca fue sacada a la luz. Es decir, esta traducción que estaba preparando quedó al aire. En la portada del Nuevo Testamento llevaba la siguiente leyenda. Dice así: habla Dios, no se aparte el libro de esta ley de tu boca. Antes, con atento ánimo, estudias en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo aquello que está en él escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y te gobernarás con prudencia. ¿Se acuerdan dónde queda este texto? Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1. La siguiente Biblia que también se conoce como una muy buena traducción es la Biblia de Ferrara. En 1553 los judíos portugueses que tenemos conocidos con el nombre de Guarte Pinel y Jerónimo Vargas traducen el Antiguo Testamento al castellano. Esta traducción que hacen tiene lugar en el ducado de Ferrara, en Italia, y es por esa razón que lleva ese nombre, la Biblia de Ferrara. Esta Biblia es producto del esfuerzo de la comunidad sefardí, es decir, judíos exiliados en España. La financiación estuvo casi por completo a cargo de Beatriz de Luna, dama sefardí de gran fortuna. Esta Biblia fue protegida por el duque de Ferrara, Hércules II, contra los ataques de la Inquisición. Casiodoro de Reina dice en su introducción a la Biblia del Oso que usó entre muchas de sus fuentes la Biblia de Ferrara en su traducción, que pronto vamos a estar hablando sobre esta famosa Biblia también del Oso. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda fue un alto funcionario del emperador Carlos V y trabajó bajo las órdenes de en Roma, donde conoció a un erudito también llamado Juan de Valdés. Juan de Valdés fue un traductor muy docto de las Escrituras, muy docto, muy inteligente, mis hermanos. Se dice que dominaba a la perfección el latín, el hebreo y el griego. Tradujo varios libros de la Biblia, primeramente como los Salmos, también el Evangelio de Mateo, las epístolas del apóstol Pablo. Además, se dice que su calidad de lenguaje es solo comparable a la de Cervantes. Según los historiadores, marcó mucho su traducción, que en un momento lo vamos a ver más adelante también. Pérez de Pineda se trasladó luego a Sevilla, en donde se relaciona con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero más tarde tuvieron que huir producto de la Inquisición. Sin embargo, Pérez de Pineda solo hizo una revisión de la traducción de Encinas en 1556. Solo hizo una revisión de la traducción, pero fue mucho mejor, fue mejorada en aquellos tiempos. Mis hermanos, solamente quería mencionarlos estos cuatro, un poco resaltantes para mí, porque mencionan algunos nombres muy importantes dentro de la historia. Condensar aproximadamente 2000 años en 45 minutos, de las cuales ya me quedan solamente 10, ya se dan cuenta que es imposible. Pero permítanme solamente mencionar, antes de pasar a las Biblias que ha marcado la historia hasta el día de hoy. Primeramente, hay un nombre muy importante que debemos de mencionar aquí en la historia. Cuenta Pérez de Pineda, el último traductor que mencioné hace un momento, que un día se le presentó a la puerta de su casa un hombre con apariencia muy extraña. Dice que era un hombre muy flaco, cadavérico prácticamente, puro piel y hueso, además de tener una joroba. Y esto le causó mucha extrañeza a ese hombre Pérez de Pineda. Su cuerpo era solo piel y hueso, dice literalmente Pérez de Pineda. Este hombre se llamaba Julián Hernández, más conocido como Julianillo. Este hombre se ofreció a poder introducir el Nuevo Testamento de Pérez de Pineda a España como contrabando. Se ofreció a poderlo introducir de esa manera. Este hombre Julianillo trabajaba, ya tenía bastante experiencia con la impresión. Para este tiempo ya se conocía lo que era la imprenta, es decir, la escritura y las demás impresiones de las publicaciones podían hacerse con mucha más agilidad. Julianillo se había ofrecido para introducir a España los Nuevos Testamentos como contrabando. Este hombre era un comerciante muy experimentado, mis hermanos. Sabía los atajos y lugares por donde debería de introducir la Biblia. Para ese tiempo, Isabel la Católica
que era una de las más fervorosas católicas de España, en todo el imperio de aquellos tiempos, bajo el dominio obviamente de la Iglesia Católica, se había prohibido las traducciones. Y la Inquisición estaba por todo el imperio, por todos los lugares de aquellos tiempos. Sin embargo, en España esto era un poco más extremo por el celo de Isabel la Católica, y así seguían obviamente sus demás hijos también. Y cuenta que Isabel la Católica, con ese celo que tenía, había puesto controles de aduanas, tanto marítimas como terrestres. No solamente un control o un puesto, varios puestos, varios niveles de revisión. De esta manera, parar la abundancia escritura del Nuevo Testamento que se encontraba en tierras españolas. Los españoles no sabían, no comprendían cómo era posible de que el Nuevo Testamento esté en sus tierras cuando tenían un control excesivo. Sin embargo, Julianillo, que era uno de los responsables y con quien la historia lo apunta, él supo hacerlo de una manera muy impresionante. Dice que se había ingeniado meter las Biblias del Nuevo Testamento por medio de barriles de vino con doble fondo. En el primer nivel de los barriles, obviamente estaba el vino, y en el segundo nivel estaban los Nuevos Testamentos y otros escritos protestantes. Y pasaba desapercibido. Nadie se imaginaba que este hombre, con esa apariencia, pudiera estar introduciendo grandes materiales de la Biblia a España. Él aprovechó sus conocimientos de la tela, el comercio de tela, de especies y otras cosas más, para ser un comerciante que llevaba abundantemente, mis hermanos. De manera muy habilidosa, Julianillo logró establecer un contacto directo desde Ginebra hasta Sevilla, en donde dejaba en manos de un hombre llamado Juan Ponce de León, quien más tarde sería descubierto por la Santa Inquisición y puesto o llevado a la hoguera el 24 de septiembre de 1559. Esto no frenó por ninguna manera a Julianillo, más bien lo motivó a seguir introduciendo las Biblias de manera ilegal ante los ojos de los hombres, pero 100% legal ante los ojos de Dios. Siguió introduciendo las Biblias, mis hermanos. Hasta ese momento, la Inquisición, como mencioné hace un momento, no entendía cómo es que siguieran apareciendo abundantemente las Biblias en sus tierras. Incluso los católicos llegaron a pensar de que esto era una obra satánica, que estén apareciendo las Biblias en sus tierras. Así, literalmente satánicas, mis hermanos. No fue hasta que Julianillo es atrapado por la Inquisición a causa de un herrero a quien éste le había obsequiado una Biblia. Sin embargo, el herrero lo acusó ante el sacerdote y posteriormente es apresado por la Inquisición. Permaneció arrestado durante 3 años, mis hermanos, en donde fue torturado y posteriormente llevado a la hoguera el 22 de diciembre de 1560. Mientras era torturado, un historiador menciona las siguientes palabras de aliento a los demás hermanos que también estaban arrestados. Y él dice lo siguiente: valor, camaradas. Esta es la hora en que debemos mostrarnos valientes soldados de Jesucristo. Demos fiel testimonio de su fe ante los hombres, y dentro de pocas horas recibiremos el testimonio de su aprobación ante los ángeles. Otro historiador menciona que en el día en el cual él fue llevado a la hoguera, fue visto que él mismo cargando las leñas a su alrededor, acomodando las leñas a su alrededor. Cabe mencionar, mis hermanos, que Julianillo tuvo como almacén de los Nuevos Testamentos un convento en Sevilla, a las afueras de Sevilla, de los frailes jerónimos, llamado el convento de San Isidoro de Santiponce, donde vivían aproximadamente unos 40 monjes. Unos 3 años antes de la muerte de Julianillo, es decir, 1557, se produjo una de las persecuciones más fuertes en toda España por la Inquisición. Más fuertes en España. Tanto
Tanto así que se sabe que varios de estos monjes tuvieron que salir huyendo y obviamente llegaron al punto de este lugar, este monasterio, en donde se decía que era el punto en donde estaban repartiéndose las Biblias del Nuevo Testamento, mis hermanos. Allí también se convirtieron varios monjes a la fe del Señor Jesucristo. Se convirtieron producto de los Nuevos Testamentos que estaban leyendo, además de otros escritos protestantes que introdujo Julianillo. 2 jóvenes en este convento se convirtieron a Cristo. 2 jóvenes que también tuvieron que salir huyendo, llamados Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estos, en ese tiempo, al momento de la persecución, huyeron a Ginebra para no ser arrestados y obviamente para no ser muertos. Aquí tenemos a Julianillo. Si se preguntaban su apariencia, cómo era, allí tenemos un pequeño retrato. Se dice de este hombre que fue el primer colportor en llevar las Biblias de manera tan habilidosa, mis hermanos. Así que en esta última parte permítanme hablar de la vida de estos 2 hombres. Casiodoro de Reina, primeramente. Casiodoro de Reina nació probablemente en Sevilla alrededor del 520, es decir, ya en un tiempo en donde el protestantismo había avanzado bastante, y obviamente también se convirtió posteriormente en aquel convento de San Isidoro. Se unió a este convento cuando solamente tenía 10 años de edad. Por lo que sabemos es que le gustaba estudiar la palabra de Dios, por lo cual se hizo un experto en la materia. En 1557, como ya mencioné, huyó de Sevilla junto a 12 de sus amigos, entre ellos Cipriano de Valera y Antonio del Corro, que también tenía mucha importancia en la historia de la Biblia en España. Se ponen de acuerdo para encontrarse en Ginebra un año después, es decir, en 1558. Ese mismo año, cuando se encuentran junto a sus amigos, la Inquisición seguía persiguiéndoles. Producto de ello, huyen a Frankfurt, Alemania. De igual manera, la Inquisición seguía sus pasos. Sin embargo, mis hermanos, aquí ya Casiodoro tenía el sentir de traducir toda la Biblia, o al menos el Antiguo Testamento, y usar como ayuda el Nuevo Testamento de su amigo Pérez de Pineda. Sin embargo, el producto de la persecución, Casiodoro de Reina tiene que huir y abandonar varios de sus materiales, prácticamente renunciando a todos los avances que ya había hecho en aquella época. Al año siguiente, en 1559, Casiodoro se trasladó a Inglaterra, para que ustedes vean, a Inglaterra, para encontrarse con su amigo Cipriano de Valera, quien ya estuvo estudiando allí en Oxford, en las universidades, estuvo estudiando letras, preparándose de la mejor manera. En este país, Casiodoro es ordenado como pastor para atender a los diferentes españoles que habían huido y establecido en Inglaterra. Fue ordenado como pastor allí. Sin embargo, tuvo que huir también porque la Inquisición una vez más lo estaba persiguiendo. Así pasaron los años viajando por París, por Amberes, por Frankfurt, por Estrasburgo, por Basilea, huyendo, mis hermanos, con todo lo que este hombre estaba avanzando. Pese a las diferentes circunstancias, tanto de persecución, tanto de economía, como familiares, porque ya se había casado también, incluso tuvo que dedicarse a un trabajo para poder de esa manera solventar los gastos de su familia, como juntar dinero para su traducción. Dice la historia que este hombre se dedicó por un tiempo al trabajo con las telas. Se dedicó por un tiempo al trabajo de las telas mientras hacía parte de su traducción. Pero en 1569 logra publicar su traducción del Antiguo y Nuevo Testamento llamado la Biblia del Oso, que ya hemos escuchado varias ocasiones este día, teniendo como fuentes los textos hebreos, los textos griegos. 10 años de trabajo, mis hermanos, tuvieron que pasar para que den como resultado esta Biblia.
10 años de persecuciones, 10 años pasar un sinnúmero de dificultades. Imagínese usted. Imagínense nada más. Incluso en una ocasión estaba cerca a ser publicado su libro. Ya había sido financiado para que la Biblia se empiece a imprimir. Sin embargo, el dueño de la imprenta murió y todo lo que se había pagado se fue al agua, se perdió. Una vez más, empezar de nuevo para poder hacer el pago de, obviamente, financiar esta traducción. Más tarde, también conoceríamos a su amigo que criaron prácticamente juntos, Cipriano de Valera. Fue un gran erudito del español. Fue amigo de Juan Pérez, de Julián Hernández y de Casiodoro de Reina. Pero la historia que tenemos, mis hermanos, no concluye solamente allí, porque la versión de Casiodoro de Reina, que él trabajó también varios años, muchos años, corrigiendo algunas cosas de Cipriano de Valera, hasta que pudo publicar esa corrección en 1602, luego de una cuidadosa revisión de aproximadamente 20 años de labor. 20 años se demoró en hacer esta nueva revisión. En su revisión a la traducción de Reina, Cipriano de Valera hizo un total de 458 cambios. Esta Biblia revisada fue publicada en 1602 y se le conoce como la Biblia del Cántaro, por el grabado que aparece en su primera página, en el que aparecen dos hombres, uno de los cuales está regando un árbol con un cántaro. Esta Biblia, mis hermanos, completa, que hoy conocemos como la Reina Valera, es conocida como una de las mejores que existen en lengua castellana. Esta revisión. Y un traductor señala, la traducción de Reina es un trabajo grandioso, tanto en fidelidad de la traducción como por la pureza del lenguaje. Cipriano de Valera fue también un hombre tan erudito que él fue quien tradujo la institución de la Iglesia Cristiana de Calvino al español. Y tan prodigio fue su obra que también fue reconocida por ello. Y no puede pasar por desapercibido este hombre por su conocimiento y por su gran trabajo. Esta versión fue revisada, fue perseguida, y frenada por la Inquisición durante 300 años. Se perdió durante 300 años esta traducción. La Inquisición siguió trabajando, hundiendo, tratando de perder esta traducción, pero por la gracia de Dios no fue sino hasta que llegamos al siglo pasado, en donde tenemos un panorama tan diferente de lo que pasó. Y aquí hablemos un momento de la Reina Valera de 1960. No fue hasta que en 1907 que las sociedades bíblicas americana y la sociedad bíblica británica y extranjera unieran las fuerzas para dar como resultado una revisión de la Reina Valera, dando así producto a la Reina Valera de 1909. 1909. Si usted tiene en su Biblia, seguramente si puede, en la parte principal de su hoja, en donde tiene allí van a varias referencias. Algunos lo tienen en la primera hoja, otros lo tienen en la parte posterior. Allí tenemos algunas revisiones que se hacen de la Biblia. Empiezan hablando sobre 1909, 1960, 1995, sobre las revisiones que se hizo de la Reina Valera, mis hermanos. Esto producto de esta unión por varias sociedades bíblicas alrededor del mundo. No fue finalmente que la sociedad bíblica americana reunió a grandes biblistas de habla hispana y de diferentes corrientes protestantes, eruditos de todo el globo, para que puedan dar como resultado a la revisión que hoy tenemos en nuestras manos y que es usada prácticamente por toda habla hispana, la Reina Valera de 1960.
Esta es la versión que más ha impactado a todo el mundo y que ha dado a lo largo de todos estos años, y seguirá siendo así hasta que el Señor lo permita. Más impacto ha dado, mis hermanos, manteniéndose en el trono hasta 80 años después de su publicación. Imagínense, 80 años. 80 años. Ahora, yo sé que ha sido un poco extenso la historia, quizás hasta incluso le ha parecido a usted aburrido. Espero que no haya sido así. Pero permítame hacer un pequeño resumen o darles un pequeño aporte de qué es lo que se consideraba al hacer una traducción por estos hombres. Allí tenemos primeramente, lo primero al considerar los desafíos para hacer una traducción es fidelidad al texto original. Fidelidad al texto original. Los traductores tendrían que ser fieles a las palabras, y es por eso que la Reina Valera de 1960 es una traducción que se conoce como literal, una traducción literal. Es decir, no es parafraseado, no está parafraseando ideas, no está cambiando otras cosas. Literalmente, palabra por palabra, prácticamente está así. Y es por eso que se tiene que considerar cuando se traduce fidelidad al texto original. Interpretación teológica. Allí tenemos otro punto muy importante. Las diferentes interpretaciones teológicas pueden afectar la traducción y la comprensión del texto. Cuando se hace una traducción de la Biblia, se tiene que ser fiel a la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Que toda la Biblia está hablando, que no haya contradicciones en ideas teológicas. Que no puede decir que aquí se pierde la salvación y aquí no. Para nada, no puede haber esas contradicciones. Ni siquiera en el lado profético, ni siquiera en el cómo se entiende la iglesia, en cómo se entiende la fe del creyente y demás temas. No puede haber contradicciones, debe ser una sola. Y ahí hay otro punto que debe tener cuidado el traductor de la Biblia. La cultura y el contexto es otro punto a favor. La traducción debe tener en cuenta la cultura y el contexto del público al que va dirigida. Mis hermanos, la Reina Valera de 1960 es una de las versiones que, pese a bastante tiempo que ya ha pasado, sigue siendo muy relevante para nuestros días. Sigue siendo un libro de mucho estudio, no solamente para el lado intelectual, sino también para el lado diaria de las vidas de cada persona. No puede haber una persona que diga, no entiendo lo que estoy leyendo. No entiendo lo que estoy leyendo. O es así porque quizás falta muchas veces la habilidad de la lectura, pero la Biblia, sobre todo la traducción que tenemos, es una de las Biblias que nos ayuda mucho a poder comprender incluso el contexto de lo que hay. Claro que vamos a ser enriquecidos mucho más con ayudas de contextos, con otros libros de ayudas. Pero si usted agarra su Biblia, lo lee, lo abre y empieza a leer palabra por palabra, usted va a poder comprender básicamente lo que tenemos aquí. Sencillamente así, mis hermanos. Sencillamente así lo tenemos. Para terminar, permítame sencillamente hacer una reflexión volviendo a nuestro texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hay hombres que entendieron que la palabra de Dios debe ser enseñada, porque es inspirada por Dios. Hay hombres que entendieron que esta palabra de Dios debe ser traducida porque es poderosa para poder cambiar las vidas. Mis hermanos, quiero que reflexionemos en estos momentos en esta idea muy básica. Gracias a Dios que nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos y podemos leerla. Gracias a Dios. Hombres han muerto para que nosotros podamos tener esta bendita palabra de Dios en nuestras manos. Quiera Dios que nos dé pasión para dar nuestras vidas por la palabra de Dios, como lo hizo Julianillo,
como lo hizo Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan Pérez de Pineda y otros hombres más. Y era Dios darnos esa pasión que tuvieron estos hombres por la palabra de nuestro Señor. Joven, señorita, mi hermano, no tengas vergüenza de andar con tu Biblia. No tengas vergüenza de andar con tu Biblia, porque otros tuvieron que dar su vida para que nosotros podamos leerlo. Y algunos teniendo vergüenza, ocultando su Biblia. Algunos teniendo vergüenza para que no vean que están andando con una Biblia. No te avergüences de la palabra del Señor, mi hermano. No te avergüences de la palabra de Dios, joven, señorita, en el lugar en donde estés. Porque esta palabra, que es burlada, que es perseguida, incluso ha derramado sangre, la tenemos hoy para que pueda ser apreciada, pueda ser leída día y noche, en el momento que usted quiera. Y tan hermoso que hoy en día incluso los tenemos en nuestras manos. En su celular puede leer la palabra del Señor. Es que, mi hermano, ya no veo yo. Puede reproducir el audio, puede escuchar la Biblia. Imagínese usted. Lo puede escuchar mientras usted va en el carro, mientras está en su casa, cocinando, limpiando la casa, haciendo cualquier otra cosa. Puede estar escuchando la palabra del Señor. Para que otros se avergüencen, para que otros ni siquiera quieran comprar su Biblia, para que otros ni siquiera desean tener una Biblia, para que otros incluso se burlan de la palabra de Dios. Mis hermanos, esta Biblia, la que nosotros tenemos, ha derramado sangre. La semilla ha sido sembrada a través de la sangre para que nosotros hoy podamos florecer en la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Nadie le está persiguiendo, nadie le está torturando porque usted esté escondiendo la Biblia. No, nadie está haciendo eso. Su cuello no está en peligro porque usted tiene una Biblia. Todo lo contrario, debe ser usada como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Útil para redarguir, para instruir, para corregir, para que el hombre sea perfecto. Imagínense. Mis hermanos, que nuestra oración pueda ser una que diga a nuestro Señor: dame ese celo por tu palabra, como estos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida. Que no necesitemos persecución para que nuestra alma pueda crecer o gemir por nuestro Señor. Que no necesitemos que alguien nos esté amenazando para que podamos buscar a Dios a través de su palabra. Oremos. Señor, gracias te doy por este tiempo. Un momento en recordar la historia, un momento de recordar cómo tú, a través de los años, permitiste que tu palabra sea traducida a idiomas en las cuales muchas personas no lo tenían, Señor mío. Un tiempo en el cual la Biblia era usada solamente por las personas más poderosas, solamente por las personas dizque calificadas para leerla, para tenerla en sus manos. Hoy las tenemos todos y cada uno de nosotros. Gracias porque hubieron personas que estuvieron dispuestos a dar sus vidas, Señor, para que hoy podamos leer tu palabra. No permitas que nos avergoncemos. No permitas que podamos dejar tu palabra a un lado por causa de la persecución o la vergüenza que puede ser mínima, Señor, a lo que otros dieron por la causa de tu palabra.
Ayúdanos a entender, como dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Señor. Tu palabra es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que nosotros, hombres y mujeres, sean perfectos. Sean perfectos. Señor, por favor, danos ese celo de tu palabra como otros lo tuvieron. Ayúdanos a seguir la valentía de este hombre, Julianillo, en el cual arriesgó su vida para que muchos puedan leer tu palabra. Y tanto fue así que dos hombres, Casiodoro y Cipriano, se convirtieron a ti. Y hoy podemos leer tu palabra en el trabajo que ellos invirtieron años, invirtieron hambre, invirtieron persecución, sudor, peligros. Y acá lo tenemos, Señor, en nuestras manos. Gracias, gracias, amados. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor los bendiga.